Estamos viendo la serie del Pentateuco, el libro de Deuteronomio, y justamente vamos a hablar de el cómo ofrendar, cómo diezmar, qué es lo que Dios hoy demanda, cómo no hay que hacerlo, cómo sí debemos hacerlo. Y quiero que me acompañes al capítulo 17 del libro de Deuteronomio, capítulo 17. Vamos a leer los primeros 7 versículos y espero y ruego a Dios que Él nos hable durante el tiempo que Él esté hablando en estos minutos, en este lugar. Y dice lo siguiente: no ofrecerás en sacrificio a Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominable a Jehová tu Dios. Recuerda que Dios había demandado ya que todo animal que se le diera a Él como sacrificio tenía que ser un animal completamente limpio, puro, sin mancha, sin arruga, que estuviera completamente sano. Sigo leyendo. Cuando se hallara en medio de ti, en alguna de tus ciudades, que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y si hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y que hubieres indagado bien, la cosa pareciera de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal en medio de ti. Aquí hay dos cosas muy importantes. El título de la predicación es Cuidando todas las áreas de nuestra vida. Cuidando todas las áreas de nuestra vida. Recuerda que Dios demanda que seamos santos, apartados, completos para Él, en toda vuestra manera de vivir. Tenemos que apartarnos para Él en toda nuestra manera de vivir, en todo estilo de vida. Haz que Dios se exalte, sea honrado a través de lo que tú hables, de lo que tú hagas, dentro de tu casa, fuera de tu casa, dentro de la iglesia, fuera de tu iglesia. Él quiere ser honrado, demanda ser honrado y glorificado. Entonces aquí dice que primeramente está hablando que tu conciencia no te reproche algo que estés haciendo mal y vengas justamente el primer día de la semana a ofrendar algo con un corazón incorrecto a los ojos de Dios. Y esto va para muchos. Acuérdate que para Dios es muy importante el cómo está el corazón. Si tú sabes que alguien tiene algo contra ti, ve, deja la ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Y después toma la ofrenda y ven y me la entregas a mí. Entonces quiere decir que para Dios es más importante nuestro corazón que la ofrenda, bajo los términos de una ofrenda que sea santa, no solamente físicamente, sino que sea santa espiritualmente. Asegúrate de ser irreprensible e irreprochable al respecto. Hay mucha gente que no le da la importancia de vida a lo que tú vienes a ofrendar al Señor. El Señor no va a recibir a bien si tú haces un negocio malo y tú adquiriste una ganancia sobre ese negocio que hiciste mal. Estás trayendo dinero contaminado, impuro a los ojos de Dios, y Dios no lo va a recibir. Si tu empresa está haciendo cosas indebidas, no está pagando impuestos, si tú no estás pagando impuestos y vienes y quieres ofrendar algo a Dios, lo que Dios demanda es que primero pagas impuestos. Y aquí voy a hacer un paréntesis que es muy importante que la iglesia sepa. El diezmo es importante. El diezmo es importante. La ofrenda es importante para los ojos de Dios. Pero ¿qué pasaría si yo estoy lleno de deudas? O doy el diezmo o pago deudas. ¿Qué es lo que debería hacer primero? Es muy importante eso. Si tengo que tomar una decisión,
o pago deudas o doy el diezmo. Primero se pagan las deudas y después el diezmo. Dios no te quiere esclavizado, Dios no te quiere atado, Dios te quiere libre, Dios te quiere contento, no mortificado, no triste, no con tristeza, no por necesidad. Dios ama al dador alegre. Bien sería entonces no estar endeudado y tener un corazón dadivoso, alegre, y ofrendar con un corazón limpio de deudas. Pero si tú estás lleno de deudas, pues liquida tus deudas y después diezmas. Pero no te sigas endeudando y digas, pues que tengo deudas. A Dios no le podemos mentir, a Dios no le podemos engañar. ¿Se acuerdan del Corbán? Era la ofrenda especial para el Señor, pero que muchos de los fariseos decían, esto que tengo aquí es el Corbán para el Señor, y eso lo usaban como justificante para no proveer a sus padres. Y Jesús dijo, eso es pecado. Honra a tu padre y tu madre y después me entregas tus ofrendas. ¿Se dan cuenta del amor de Dios? Dios no es materialista. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios justo. Y si tú estás dispuesto hoy a entregarle a Dios de lo que fuiste prosperado durante la semana y tú lo apartaste, asegúrate que eso que tú apartaste para el Señor sea limpio, sea puro. Que no haya sido en función de una tranza o de un acto ilícito a los ojos de Dios. Imagínate que alguien ayer estuvo trabajando secuestrando gente, robándole gente, y los domingos viene y quiere ofrendar lo que robó. Pregúntate si realmente Dios lo va a aceptar. ¿Esto está glorificando a Dios? Entonces asegúrate que todo lo que tú des al Señor sea honesto, sea de un corazón lleno de gratitud, limpio, puro. Que te asegures que realmente está siendo de bendición para tu vida lo que tú das. Dios no le dice que le quites el pan a tu esposa, a tus hijos para dar el diezmo, ¿no? Primero cumple con tus obligaciones de proveedor. Y al final, cuando Dios ve eso en tu corazón, no vas a dejar de hacer eso, tampoco dejar de hacer el otro. Pero eso es madurez. También se llama discernimiento. Entonces es muy, muy importante que lo que vayas a ofrecer como sacrificio a Dios sea algo santo, limpio, agradable a Dios. Amén. La otra parte importante que tenemos que cuidar es que si tú tienes algo contra alguien, tienes que asegurarte que si tú vas a acusar, en este caso están hablando justamente de alguien que tiene eminencia en la iglesia, llámese el pastor, un líder de un ministerio. Ellos también tienen que ser de alguna manera cuidadosos, tenemos que ser cuidadosos con la grey. Pero hoy sabemos que los que servimos a Dios, al diablo no le gusta y puede usar cualquier corazón para levantar falsos testimonios. Y eso es horrible. Pero eso es parte de lo que sufrió Cristo. Ahí levantaron muchos falsos testimonios y los que hoy les servimos al Señor somos atacados de una u otra manera. Pero aquí dice algo muy cierto y quiero que vayamos a la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo. Y acompáñame al versículo 19. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 19. Y dice lo siguiente, dice, contra un anciano o contra un pastor no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos.
Contra un anciano o contra un pastor no admitas, o contra un líder de algún ministerio no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Y por qué es importante eso? Pues porque siempre ha sido determinado el Señor, siempre va a ser más fiel la acusación cuando 2 o 3 testigos están hablando del mismo pecado del hermano, llámese pastor o llámese líder de la iglesia. Si 2 o 3 testigos están sufriendo el mismo pecado, entonces sí se reúnen y entonces hay una exhortación hacia el pastor o hacia el hermano líder que cometió dicha falta o dicho pecado. Porque hay 3 o 2 personas que están testificando que justamente el pastor o el líder cometió y que tiene que dar cuentas de ello. Pues es muy importante eso. Aquí nadie se salva de rendir cuentas, nadie. Desde el pastor hasta la oveja, pasando por el liderazgo. Pero hay que ser prudentes, hay que ser sabios, hay que ser responsables. ¿Por qué? Porque siempre habrá personas ansiosas de acusar falsamente a hombres de Dios. Y eso nos ha tocado, ya los que tenemos tiempo caminando con el Señor nos hemos dado cuenta. Y esto simplemente se controla en la medida que somos responsables de lo que tú hoy escuchas en la iglesia de algún hermano o hermana que tiene algo contra alguien, llámese pastor o llámese líder. Pues lo más fácil es parar el asunto y decir, a ver, ok, vamos a orar por el hermano. Si es una falta seria, te recomiendo que te pongas a orar, porque seguramente habrá, y Dios no va a permitir que nada quede oculto, y va a hacer que todo salga a la luz. Pero si no es así, entonces simplemente hay una difamación, hay un mal corazón, y eso sabemos de dónde viene o de dónde proviene justamente eso. ¿De quién? De Satanás. Entonces la única acusación válida contra un anciano es mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Los que se dedican a acusar falsamente a quienes han hecho lo que no han hecho y los acusan falsamente, están entrando en una grave situación espiritual, porque no se están enfrentando con el pastor o con el líder, sino con un siervo o con una oveja del Señor. Y aquí, los que realmente creemos en el Señor, pues dejemos que Dios sea nuestro hacedor. El líder ha aprendido a dejar que Dios sea su hacedor. Dios no nos llamó a defendernos. Dios nos llamó para predicar el Evangelio. Quien nos va a defender es el Señor. Y créame lo que cuando tú tienes un corazón dispuesto a no confrontar falsas acusaciones y dejar que Dios sea el que dé la justicia en todo esto, vives una vida tranquila. No hay necesidad que tengas que pelear. Dios es justo, Dios es poderoso. Por eso es importante que nosotros aprendamos esto. Pero si hay algo que deba hoy ser exhortado el pastor o el líder de algún ministerio, tiene que ser a través de 2 o 3 testigos, para que entonces sea realmente una acusación formal, seria, verdadera, a los ojos de Dios. A los ojos de Dios. Y aprovechando esto, es lo que nos dice el Señor a través de Deuteronomio capítulo 17. No recibas ninguna acusación a no ser que sea a través de 2 o 3 testigos. Vamos nuevamente al capítulo 17 de Deuteronomio y vamos a ver qué otra cosa es importante que yo debo de aprender esta mañana. No solamente ofrendar de manera bien, una ofrenda sana, santa, limpia, pura. Si yo tengo que acusar a alguien, he aprendido que debe ser a través también de 2 o 3 testigos que hayan pasado justamente o padecido esa situación con el pastor o con el líder del ministerio. Pero también aquí dice algo muy importante, Moisés, y habla de la soberbia. Quiero que me acompañes al versículo 12 del capítulo 17. Dice, y el hombre
que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote o al pastor o al líder que está para ministrar allí delante de Dios, o al juez, el tal que dice, tal vez para muchos dirán, ay, Dios es muy radical, pero recuerden que Dios a veces permitía justamente la pena de muerte para que se acabaran los problemas de soberbia y de altivez en el pueblo de Israel. Qué bueno que ya Dios no hace eso, ¿verdad? Nos quedaríamos sin iglesia y sin pastores. Pero Dios es misericordioso, pero también Dios es justo y también es Dios de ira. Entonces no hagas que la misericordia de Dios se agote y entonces la ira de Dios se manifieste. El juicio de Dios se puede manifestar cuando el corazón del creyente es necio, es contumaz, es rebelde, es soberbio, es altivo. Y aquí lo dice claramente, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para administrar allí delante de Dios, o al juez, el tal morirá y quitarás el mal de en medio de Israel. Hoy en día le damos gracias a Dios porque Dios va quitando corazones que no son mansos y humildes. Dios se encarga de eso, haciéndoles creer que el lugar donde están es un lugar incorrecto, no es sana doctrina, es un lugar religioso, es un lugar legalista, y le pueden poner todos los adjetivos. Y yo creo que en este lugar se predica la sana doctrina. ¿Por qué? Porque veo la sanidad, veo la salud espiritual de muchos de ustedes. Si no hay salud espiritual, no hay sana doctrina. Y si hay sana doctrina, debe de haber salud espiritual. Amén. Tiene que haber crecimiento en tu vida. Tienes que empezar a crecer en discernimiento. Y tiene que crecer tu vida de santidad y de crecer tu vida de pecado. Y es a través de la sana doctrina. Entonces yo estoy tranquilo porque hay un esfuerzo. No quiere decir que sea yo un hombre perfecto. No, estoy siendo tratado por el Señor para ir madurando. Y yo quiero ir madurando y quiero que Dios siga tratando conmigo para que realmente siga haciendo de mí un instrumento útil, idóneo, dispuesto para toda buena obra. Y por eso es importante que ustedes sigan orando por mí, porque lo necesito. Pero ¿qué es lo que dice Dios respecto a la soberbia, respecto al orgullo? Y aquí vamos a ver algunos pasajes que nos van a dar un poco más de luz de los corazones soberbios. Y vamos primeramente a Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículo 16. Ve lo que dice aquí, dice, 6 cosas odia Dios, 6 cosas odia Dios, y aún 7 abomina su alma. Versículo 17, los ojos, ¿qué dice ahí? Los ojos altivos. ¿Quién es alguien altivo? Alguien que es soberbio, orgulloso, que ve a la gente por debajo de él y él siente que él es la última Coca-Cola del desierto. Y tú te das cuenta cuando alguien es orgulloso en la forma de mirarte. ¿Cómo te mira una persona orgullosa, altiva? ¿No? Tú llegas, hola, ¿cómo está, hermano? ¿No? Tal pareciera que no existieran en las iglesias, pero sí. Hay de todos los colores. Hay de todos los colores en la iglesia, desde el ministro de la iglesia hasta las ovejas. Hay a veces orgullo, soberbia. Hay pastores que realmente toman un liderazgo de orgullo porque sienten que por ser pastores son semidioses. No, somos seres humanos que nos podemos equivocar en cualquier momento, pero hay de aquellos errores que podamos cometer. Entonces nadie aquí es especial más allá de lo que realmente Dios ha demostrado que tú seas. En Isaías, vamos a Isaías, capítulo 2. Y acompáñame al versículo 11.
Dice, la altivez de los ojos del hombre será, ¿qué dice ahí? ¿Será qué? Entonces ten mucho cuidado con que Dios vea en ti ojos altivos, porque vas a ser abatido, vas a ser quebrantado, vas a ser lastimado. Y vas a ser lastimado tú mismo. Ni siquiera Dios tiene que hacer las cosas. Tú mismo vas a llegar a que alguien te abata, te lastime o te quebrante, porque siempre habrá alguien mucho más altivo que tú. O sea, no que se me va a olvidar la escena que presencié, una persona que se sentía altiva, le echó pleito a una persona que era mucho más altiva pero no se dio cuenta, le quiso ganar un cajón de estacionamiento, se bajaron los dos, bueno, se baja primero el primero que se sentía mucho más fuerte que el otro, el otro simplemente sacó un puñal, enterró el puñal en el ojo y perdió el ojo y se acabó el pleito, habiendo de verdad varios cajones de estacionamiento. Solamente faltaban 2 segundos para tomar una mala decisión. Y ya jamás va a tener ese ojo, por ese orgullo. ¿Cuántas veces nosotros en la toma de decisiones, en función de tu orgullo, de soberbia, terminas lastimando corazones que después son irreparables? O va a tardar mucho en sanar ese corazón. Y aquí dice, la altivez de los ojos de los hombres será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, será quebrantada y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Aquí está más que claro. Aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde. ¿Quién lo dijo? Jesús lo dijo. Aprended de mí. Aprended viene de un término imperativo, es una orden, es un mandato. Tenemos que ser mansos y humildes. Y una verdadera humildad es cuando tú dependes de Dios en todo tiempo, de rodillas. Pero también Dios sigue hablando justamente de la altivez y el orgullo. Y vamos a ver el Nuevo Testamento, vamos a 2 libros, a 2 cartas, una está en Santiago, capítulo 4, versículo 6. Vamos a ver qué es lo que dice Santiago 4:6. Dice, pero Él, ¿quién? Dios, pero Él da mayor gracia. Dios da mayor gracia, da mayor regalo, da mayor favor, da mayor provisión. Esa es la gracia, Él da mayor gracia. ¿A quiénes? ¿A todos? ¿A todos? ¿Es para todos este pasaje? No. Dice aquí, dice claramente, pero Él da mayor gracia, por esto dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Para quién es esa mayor gracia? Para los humildes, para los humildes, para los que han entendido que hoy dependemos 100% de Dios, para los que son pobres en espíritu. ¿Qué es un pobre en espíritu? ¿Qué es una persona pobre? Una persona pobre es una persona que tiene necesidad de. Cuando tú ves a una persona pobre, tiene necesidad de alimento, de vestido, de techo. Tú la ves, su persona te dice, es una persona realmente pobre, materialmente hablando. Pobres en espíritu, ¿a qué se refiere? Que son pobres espiritual, o que son pobres espiritualmente hablando, que tienen una necesidad de ¿qué? De Dios en su vida. ¿Quién tiene necesidad de Dios? Solo aquellos que somos pobres en espíritu tenemos necesidad de Dios. Aunque tengas casa, aunque tengas trabajo, aunque tengas salud, aunque tengas dinero, aunque tengas una cuenta muy buena en el banco, aunque tengas buenos viajes, aunque hagas buenas comidas en restaurantes, eso no quita ser pobre en espíritu. Porque tú sabes de dónde viene justamente toda esa provisión. Y la provisión viene de Dios. Yo necesito a Dios en todo tiempo. Yo no puedo salir en casa si yo no platico con Dios. Yo no le puedo decir, voy a salir sin antes decirle, guíame, dirígeme en este día. Que seas tú, Señor, a través de mí.
Crea en mí un espíritu recto dentro de mí, Señor. Examíname mi caminar mientras hay salir contigo. Examíname, Señor. Muéstrame. Son oraciones que te van a ayudar justamente a cometer menos errores en el día o en la semana, porque estás dispuesto a escuchar a Dios en todo tiempo. Y yo te reto, te desafío, que si tú tienes un tiempo de oración esperando realmente depender de Dios, tu vida va a ser completamente otra, tu trabajo va a ser otro, tu negocio va a ser otro, porque tienes puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Hay otra carta que está aquí en la primera carta de Pedro, después de Santiago. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Revestidos de humildad. Dios nos está hablando, nos está recordando que tenemos que ser mansos y humildes. Entonces, un soberbio también es conocido porque un soberbio es orgulloso, arrogante, insolente. Son aquellos que se consideran a sí mismos superiores y se colocan por encima de los demás. Entonces quiere decir que un corazón orgulloso está hoy en peligro. ¿Por qué? Porque Dios niega su gracia a ese corazón orgulloso. Dios niega su gracia mientras persista su arrogancia. Pues no voy a preguntar cuántos orgullosos nos visitan esta mañana. Yo no voy a preguntar eso. No me digan amén, por favor. Si es para que tú medites. Y puedes preguntarle a la gente que es cercana a ti, a tus colaboradores, a tu jefe, al pastor, a tu hermano de la iglesia, a tu esposa, a tus hijos, a tu vecino. Pregúntale, ¿cómo me ve, vecino? Gente que está dentro de un vecino manso y humilde. Dígamelo con sinceridad. ¿Le debo de contestar, vecino, mejor? No, es cierto. Entonces creo importante que aprendamos. ¿Y qué puede suceder? Vamos a ver un ejemplo que me llamó mucho la atención, que está en Daniel capítulo 4. Estamos viendo, los que estamos siguiendo la lectura anual, el libro de Daniel, precioso libro de mucha reflexión. Y en el capítulo 4 habla del rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, del imperio babilónico, uno de los más importantes en las escrituras. Y dice aquí que fue tal su soberbia, fue tal su orgullo, que vean lo que dice justamente Nabucodonosor en el versículo 28. Daniel 4:28 dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, y al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Cuánta soberbia? ¿Cuánta gente es así? Si mi empresa hoy funciona es porque yo soy el mero mero. Si mi departamento saca puro buenos resultados es por mí, por mi capacidad, porque dirijo bien, soy un buen líder. Si está creciendo hoy mi empresa es por mi capacidad. Si hoy tengo buenos autos es por mi capacidad. Si tengo buena vestimenta es por mi capacidad. ¿Cuánta gente piensa así, aún conociendo al Señor? Pero vean lo que realmente le sucedió a este rey, porque esto fue cierto, no es algo sacado de Hollywood o de la mente humana, esto fue real. Y dice en el versículo 31,
aún estaba la palabra en la boca del rey, aún estaba él hablando, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo, con A mayúscula, refiriéndose a Dios, al Padre Celestial, tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da ¿a quién? Ten cuidado, ten mucho cuidado. Tu puesto no es eterno, tu empresa no es eterna. Si Dios quiere, te la quita. Si Dios quiere, te quita el puesto, te quita el trabajo, hasta que aprendas a reconocer de dónde vino esa empresa, de dónde viene ese trabajo, de dónde vino ese estudio, de dónde viene esa profesión. No eres tú, es el Señor. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Es muy importante esto. ¿Quieren ver otro ejemplo? Vamos al Nuevo Testamento. Y aunque no me digan que sí, como quiera se los voy a dar. Entonces vamos a ver Hechos, capítulo 12. Vamos al versículo 20, Hechos capítulo 12, versículo 20. Dice: y Herodes estaba enojado, como tú comprenderás. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, ¿a quién se parecerá? ¿Quién trae vestido real el día de hoy? ¿No somos real sacerdocio? Bueno, yo sí, no sé ustedes, ya me di cuenta que aquí no hay. Luego se los presto. Dice: y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, les dijo. Y el pueblo clamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Fíjense cómo estaba tan engañado justamente el pueblo. Muchas veces la iglesia se deja impresionar por los que estamos aquí en el púlpito, sabiendo que no es el hombre, es Dios a través del hombre que está predicando. Y quien debe ser exaltado es nuestro Señor Jesucristo, no el que está predicando. Amén. Ahí sí pueden decir amén, No se me duerman. Y el pueblo clamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor le hirió, y por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Otro ejemplo. Ten mucho cuidado de no darle la gloria al Señor. Ten mucho cuidado. No se te ocurra. Sabemos que Dios es un Dios de misericordia. Y tal vez podemos fallar, tal vez nos podemos equivocar en algún momento, quedándonos con el aplauso o quedándonos con el reconocimiento, cuando todo el reconocimiento debe ser para nuestro Señor Jesucristo. Si alguien te dice que eres un buen esposo o buena esposa, dile: pues para la gloria del Señor, Él es el que está haciendo este hombre que tú ves. Alguien te dice que eres bueno en tu trabajo, pues no eres tú, es el Señor a través de ti. Amén. No te quedes con la gloria. No es bueno, es un mal testimonio delante del Señor, porque es tanto como menospreciar, es como hacerle un lado. Y esto va mucho en colación en estos tiempos. Estamos a punto de venir, yo creo que uno de los más hermosos meses del año es diciembre, al menos para su servidor, para mí lo es. Es un mes muy especial. Y no porque justamente en este mes haya nacido Cristo, pero es un mes que justamente se festeja a Cristo, su nacimiento. Y por eso tú ves luces, una armonía, se respira un ambiente completamente distinto a otros meses. Bueno, yo así lo siento. Y tienes la gran oportunidad de predicar justamente a Cristo.
Y si alguien te dice, yo te invito a mi casa, pero no quiero que predicas de Cristo, no vayas a esa casa. Sea quien sea, aunque sea tu jefe. Imagínense una escena donde Cristo va contigo y el de la casa dice, tú sí puedes entrar, pero el que viene contigo no puede entrar. Y tú dirías, Señor, pues ni modo, luego te platico cómo me fue. ¿Sería así? ¿Sería así? O sea, si Él no entra y toma su lugar de rey en este lugar, aunque sea tu casa, no tengo por qué estar aquí. Pero eso solamente son para aquellos que realmente hemos aprendido a reconocer quién es Dios y quién eres tú. Quién eres tú y quién es Cristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. A Él sea la suprema alabanza, amados. Pero solamente somos aquellos que tenemos esa intimidad con Él día con día. Va creciendo ese amor de oveja a nuestro buen pastor. Porque el que está hablando también es oveja, igual que tú. Entonces aprendamos a exaltar a nuestro Señor. Jesús nos ordenó aprender como Él, mansos y humildes, vestidos de humildad. Eso fue lo que dijo el apóstol Pedro, vestidos de humildad. Los humildes son aquellos que sin fuerzas propias confían solo en las de Dios. Esos son los verdaderos humildes, aquellos que sin fuerzas propias confían solo en las fuerzas del Señor y se someten incondicionalmente a Él. Esos son los humildes. Son aquellos que dependen absolutamente de Dios. Esos son de corazón humilde. Porque han aprendido que son pobres en espíritu, tal como lo dijo el apóstol Mateo en el capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Un pobre en espíritu son aquellos que dependen de su sustento y de su abrigo. ¿Cuántos dependen del sustento de Dios? ¿Cuántos dependen de su abrigo? No hay nada que Dios pueda aceptar que no sea un corazón humillado. Contristo y humillado son los sacrificios que Dios nunca despreciará. Así lo dijo el salmista. Tal cual, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17, anótalo nada más. Dios da gracia a los humildes. Y la gracia se puede traducir en la provisión no solamente espiritual, sino también en la material. Dios te quiere proveer no solamente en la parte espiritual, sino también en la material. Pero tienes que ser de corazón humilde. Y tenemos un grande ejemplo de suprema humildad. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. En adelante, o subsiguiente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuántos cristianos hay acá? Amén. ¿Muchos? Entonces para ti este versículo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hoy como cristianos tenemos que replicar la enseñanza, la vivencia que Cristo hizo aquí en la tierra. Versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa, ¿a qué? A aferrarse. Quiere decir que Jesús renunció a su trono real.
para hacerse hombre. Él renunció a su trono real donde él se encontraba para hacerse hombre, para venir con un propósito, para salvarnos. Sigo leyendo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Quién renunció a su trono? ¿Quién se hizo siervo? ¿Quién vino a servir? Dios en carne. Dios en carne. Era el mismo Dios en carne. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El mayor distintivo de un cristiano es la obediencia. El mayor distintivo de un cristiano es la obediencia. Si aquí hay muchos cristianos, según escuché, entonces tiene que verse la obediencia en tu vida. Tienes que dar ese fruto de obediencia. Tiene que resaltar la obediencia en tu vida. No solamente al pastor, no solamente a tu jefe, no solamente al maestro, sino a Dios mismo tienes que ser obediente. En todo tiempo, en todo momento tienes que ser obediente. El hijo es obediente a Dios a través de los padres. La esposa es obediente a través de obedecer al esposo. El esposo es obediente a través de obedecer a su cabeza, que es Cristo. Cristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz a su Padre. Esa es la enseñanza. Esa es la verdadera enseñanza. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Si me acompañan nuevamente a la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5, al final del versículo dice: revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tenemos al Supremo Maestro que nos enseña qué es la verdadera humildad, ¿cierto? ¿Qué es lo que hizo Jesús para mostrarnos humildad? Ya leímos lo que dice Pablo a la iglesia de Filipos, pero ¿qué hizo Jesús aquí en la tierra para demostrar esa gran humildad que él tuvo delante de sus seguidores? ¿Qué hizo? ¿Se acuerdan? Como sé que tienen muchas ganas de aprender el día de hoy, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13. Versículo 4. Juan 13:4 dice: se levantó de la cena, o sea que todavía no terminaba de cenar, y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, o sea, se la puso. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Saben quién lo hizo? Dios. El Dios encarnado lo hizo. Dios lo hizo, amados. O sea, Él no vino a ser servido, Él vino a servir, vino a enseñarnos cómo tendremos que servir. Y si no estamos sirviendo con amor como Él lo hizo, entonces no estamos sirviendo correctamente. Eso tienes que aprender. Si tú le quieres servir a Dios, es sobre una base de corazón lleno de amor. Y aquí está más que claro. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Bendito Dios que nos dio la imaginación. Y tal vez ese
ese corazón que estaba sentado en ese banco, en esa piedra, en esa silla, Jesús se puso a los pies de ese discípulo, de ese corazón. Y pudiste haber sido tú o yo. Jesús ya lo hizo, ya te lavó los pies. ¿O no? ¿O no? Ya lo hizo. Porque lo hizo a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos hay acá de Jesús? Entonces quiere decir que Jesús ya lo hizo. Espiritualmente ya lo hizo. Él ya se bajó justamente a tus pies para lavarlos, para limpiarlos, para enjuagarlos, para secarlos. Él ya lo hizo. Por el amor que Él te tiene. Él te está enseñando cómo deberíamos de amarnos los unos a los otros, tal y cual como lo hizo Jesús. Pero no falta la persona que es orgullosa, no falta la persona que es altiva, no falta la persona que es completamente distraída. Y como Pedrito, entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¡Wow! Hasta el día de hoy esta frase del Señor sigue siendo una gran respuesta de sabiduría. Porque mucha gente no entiende cuando el pastor tiene que dar ciertas instrucciones, ciertas ordenanzas, basado justamente en la palabra. La gente no entiende. Y lo que el pastor dice: no te pido que lo entiendas, sino que lo obedezcas. Más adelante, si Dios quiere, te lo va a revelar por qué tienes que hacer las cosas así. Pero es que me ofendió a mí. Sí, yo sé que te ofendió a ti, pero tú vas y le muestras que es un corazón compasivo, aunque te hayan lastimado, aunque sea injusto, ve y pide perdón. No entiendo si no te pido que me entiendas. Lo que yo te digo que hagas, lo comprenderás, no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pues vendrá esa revelación, esa luz en tu corazón y digas: ya entendí el mensaje, ya entendí la enseñanza, pastor. Gloria a Dios por eso. Cada vez que alguien abuse de ti, te va a costar menos trabajo el pedir perdón, aunque hayan abusado de ti. Recuerda que tu hacedor es el Señor. Y el que se mete con una niña de sus ojos, que somos nosotros, aguas con esas personas que se meten con los hijos de Dios. Tal vez no lo has experimentado. Yo sí muchas veces experimenté justamente la mano de Dios con aquella gente que quiso abusar de mí. Tenían el puesto, tenían la autoridad de abusar. Y Dios siempre me guardó. Hasta el último momento de mi trabajo, Dios me guardó. Hay que tener corazones fieles a Dios. El que honra a Dios, Dios hace que los demás te honren a ti. Eso es una gran verdad. Es una gran experiencia de eso. Así es Dios. Así es Dios. Entonces no tengas miedo de lo que el hombre puede hacer, no tengas miedo de lo que el diablo quiere hacer. Mejor ten miedo de lo que sí Dios puede hacer. Y ten un temor a Dios, un temor reverente. Un temor que te permite crecer. Un temor que te permite crecer y caminar. Un temor que te permite crecer y caminar y ir creciendo en Él. Es el temor que necesitamos. El temor de Dios. Amén. Ningún creyente puede ser instrumento válido de la mano de Dios, a no ser que esté revestido de humildad. Si tú quieres ser ese instrumento en las manos del Señor, tienes que estar revestido de humildad. La gracia que sostiene tu servicio es de parte de Dios. Él provee los recursos para la santificación a través de la gracia. A través de la gracia Él trae consuelo divino en los momentos de conflictos y problemas. Es su gracia. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento es por su gracia. Porque tú y yo no lo entendemos, pero es la gracia. ¿Cómo es que la gracia es derramada en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio? Es su gracia, no somos nosotros. Entonces quiere decir que todo creyente deberíamos de doblar rodilla en oración, pidiendo a Dios
que nos conceda vivir bajo su gracia. Amén. Dejemos que Dios siga obrando, que Dios siga haciendo su preciosa obra en ti. Él la comenzó y la está perfeccionando. ¿Cuándo será perfecta? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no quiere decir que no esté hoy creciendo justamente en sus enseñanzas, a través de frutos de enseñanza. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Oremos al Señor, agradezcamos al Señor esta mañana por el mensaje que nos dio. Padre mío, Señor, en esta mañana, enséñame a ser humilde. Enséñame a vivir una vida en dependencia total a ti, Señor. Enséñame y muéstrame todo aquello que aún sigue estorbando mi caminar contigo. Yo quiero descansar en tu gracia, reconociendo que soy un miserable ante tus ojos. Hay una gran miseria en mí, Señor, y que solamente puede ser llenada a través de ti, de tu amor. A través de lo que tú hoy nos has enseñado, a través de los recursos que tú nos has dado, hoy puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias por la fortaleza que tú me das. Gracias, Señor, por alumbrar mi camino a través de tu palabra. Gracias por darme el poder de lo alto para seguirme manteniendo firme ante las acechanzas del enemigo. Anhelo profundamente, Señor, ser usado por ti. Anhelo ser un instrumento útil en tus manos para mi casa, para mi hogar, para mi familia, para mi matrimonio, para mi iglesia. Quiero ser usado por ti, Señor. Qué gran privilegio el poder ser usado por ti. Sígueme preparando, sígueme mostrando, Señor, hoy mis deficiencias para corregirlas a través de tu poder. Quita de mí la pereza, quítame de mí la flojera, quita de mí toda distracción que hay en mí que no me esté permitiendo enfocarme justamente en lo importante. Gracias por esta mañana, gracias por este primer día de la semana, porque hoy te escucho, porque hoy hablaste a mi vida y me has mostrado qué tan importante es que yo venga con manos no vacías, pero aseguradas que vengo con manos limpias a entregar una ofrenda limpia a ti, Señor. No puedo ser tan trivial, no puedo ser tan imprudente en tratar de levantar un falso testimonio, si no hay 2 o 3 testigos que respalden justamente mi queja. Y hoy, Señor, has salvado a que tú resistes al soberbio, pero das gracias al humilde, a los quebrantados, a los contritos, a los humillados, porque fuiste justamente eso lo que tú nos enseñaste aquí en la tierra. Tú viniste a ser siervo, tú viniste a servir, no que te sirvieran, Señor. Wow, qué enseñanza. Bendice esta semana, que sea plena en ti, mi Dios. Llena mi vida, lléname todo completo, Señor, porque en ti hay toda plenitud de gozo. En ti creemos, en ti confiamos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su semana, amados.